otra pregunta, igual pueden hacerla durante la clase, ningún problema. Y les repito que las pautas de las rúbricas las tengo del trabajo, de la tarea, así que, mi perro, así que no hay problema, me la piden y yo se las envío. ¿Ya? Ya. Mi perro está un poco furioso. Em, ah, ahí. Profesora, Sí, disculpa, es que no la había escuchado anteriormente sobre la rúbrica. ¿Está hablando de la tarea que ya entregamos? O sea, de sí, la... Ah, o sí, sea, es la tarea uno, la que ya está con nota. Yo no sé si usted vino ayer, pero ayer me hicieron consultas de eso y estuvimos conversando un poco y yo al final les dije que las rúbricas las tengo, claro, me las están pidiendo antes y yo si hago alguna tarea donde ocupe rúbrica, les voy a dar la rúbrica antes, ¿ya? A pesar de que las cosas que yo reviso son súper básicas, ¿ya? Pero igual, no tengo problema en eso. Eh, y la prueba, la tarea uno la revisé con rúbrica y la rúbrica está. No la subo al virtual porque no debería yo subir notas con nombre y las rúbricas están con los nombres. Entonces, el que quiere la rúbrica me escribe un correo y yo se la envío, ¿ya? Porque esta información de las notas solo debería estar con los root. Y la verdad es que no voy a estar escribiendo los root en cada rúbrica, ¿ya? Están los nombres de los grupos. Y les recuerdo también que don Nelson quedó de reenviarme la lista de los grupos porque hay algunos que se van a reorganizar. Hay cambios en algunos grupos, por lo que sé. Y eso quiero que me envíen la información nueva de esos cambios. Y volver a repetir que los grupos son de 5 o 6. Así que los que son de menos empiecen a preguntar, a revisar con quiénes más podrían juntarse. ¿Ya? Ya. Yo quedé... ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? no, gracias, profesora. Ah, ya. Profe, De nada. ¿Sí? ¿Con quién hablo yo? Con CC, con parece. Valentina, Ah, no, tengo una Valentina. duda. Para pedirle la rúbrica, ¿tengo que poner cuál es mi grupo o algo Claro. así? O sea, es que yo te busco por el nombre. No Ah, te ya. preocupes. Mm, muchas Porque gracias. tu correo dice en general los correos de todos, a menos que tengan un correo muy raro, pero si su correo es su nombre y su apellido, yo la busco, no hay problema. Gracias. Pero hay gente que tiene un correo muy extraño. Entonces ahí me dicen quiénes son. ¿Ya? Esto lo vimos, yo creo que esto se entendió. El gradiente, a ver, eh, transporte de membrana, que es el transporte de ciertas moléculas a través de la membrana. Les comenté que habían algunas que pasaban fácilmente, otras no, que necesitaban ayudas, otras definitivamente no pueden pasar sin ayuda, que son los iones, las moléculas cargadas. Les hablé del concepto de gradiente de concentración, que, eh, que es una de las razones o las causas, no las causas, es uno de los elementos importantes en el movimiento de moléculas. Este fenómeno tiene que ver con la concentración que tienen las moléculas afuera o adentro de la célula y cuando están muy concentradas las moléculas en un lugar, al pasar a través de la membrana, les sale muy fácil, les sale más fácil, no necesitan energía. Ese fenómeno se llama a favor de la gradiente cuando están muy concentradas y quieren pasar hacia un lugar donde están menos concentradas. Eso se llama a favor de la gradiente. Y hay algunas moléculas que viajan a través de esta membrana en contra de la gradiente, que viajan desde un lugar donde están poco concentradas hacia un lugar donde están muy concentradas. Ese fenómeno se llama en contra de la gradiente. Y para hacer ese movimiento necesitan estas moléculas de un gasto energético. ¿Ya? Les hablé de este gradiente de concentración, pero también les hablé del potencial de membrana. El potencial de membrana tiene que ver con la influencia que tiene en el transporte de las moléculas la carga. Y
les contaba yo que cuando la carga de las moléculas es la misma que la carga que tiene la membrana, es más fácil para la molécula ingresar. En este caso, estas moléculas están queriendo ingresar a la célula, desde el medio externo al medio interno, y esta monocapa de la membrana, la capa externa, tiene carga positiva y por lo tanto, si esta molécula tiene también carga positiva, le es mucho más fácil ingresar. Caso contrario, si el potencial de membrana de esta membrana tiene su monocapa externa mayor cantidad de cargas negativas y la molécula que quiere entrar tiene cargas positivas, o sea, tienen cargas opuestas, es más difícil para la molécula ingresar. ¿Ya? Y cuando hablamos de gradiente electroquímico, entonces se están refiriendo los investigadores a el conjunto de estos dos gradientes, el gradiente de concentración y el potencial de membrana, la influencia que tiene en el movimiento la concentración de las moléculas y la carga de las moléculas. Y eso es lo que genera el transporte y que el transporte sea más fácil o menos fácil para las moléculas. Luego les hablé de los tipos de transporte. Les dije que había tipos de transporte que no requerían de energía y otros que sí. Los que no requieren de energía, los que no gastan energía, son llamados transportes pasivos. Y dentro de los transportes pasivos estaba la difusión simple, que es esta que está acá, esta molécula de color rojo, pequeñita, que por su tamaño y por ser gas, pasa libremente a través de la membrana, sin ayuda de nada, solo gracias a su gradiente de concentración y, bueno, el gradiente electroquímico. Y luego están otros dos tipos de transporte pasivo, que es el mediado por canal. Hay proteínas que se llaman proteínas canal y el mediado por transportador. En ambos casos son proteínas, pero funcionan distintos, su funcionamiento es diferente. Y por eso una se llama canal y la otra se llama transportador o carrier. También, tal vez en el colegio se los pasaron como carrier. Es lo mismo. ¿Ya? Estos son los tres tipos de transporte pasivo. También pueden que en el colegio les hayan mencionado que estos dos transportes se les llama difusión facilitada. ¿Ya? Pero es el conjunto de estos dos. Pero si uno quiere ir un poco más al detalle, existe una diferencia porque en esta difusión facilitada, quienes facilitan son dos tipos de proteína. Puede ser un canal o puede ser un transportador o carrier. ¿Ya? Y está finalmente el tipo de transporte activo que, como está aquí en esta imagen, sí necesita de energía, necesita de gasto de ATP para poder movilizar las moléculas, o necesita la energía del movimiento de otra molécula para movilizar a una segunda. ¿Ya? Y ahí quedamos en el cotransporte. Respecto al transporte pasivo, la difusión simple es muy sencilla y yo les hablé de los canales y de los transportadores y las diferencias que tienen. Les preguntaba yo que si podían ver ahí cuál era la diferencia entre un transportador y una proteína canal. Un compañero decía que el transportador, como tenía sitios activos, tenía que sufrir un cambio de forma para poder movilizar esta molécula y eso hacía que su velocidad de transporte fuera menor. Y eso era efectivo. El transportador o carrier tiene sitio activo para moléculas, para ciertas moléculas, por lo tanto, los carriers son específicos, los transportadores son específicos para ciertas moléculas. Hay transportadores para glucosa y hay transportadores para otro tipo de moléculas, para calcio, por ejemplo. Entonces, no, el calcio es por canal. Para sacarosa, por ejemplo. Entonces, hay transportadores que solo transportan glucosa. Hay transportadores que solo transportan sacarosa. Y
¿Por qué? Porque tienen sitios activos específicos para esas moléculas. Y por lo tanto su velocidad es menor. Tienen que transportar una a la vez. A diferencia del canal. El canal es un canal, son compuertas que se abren, es como una puerta, cuando uno abre una puerta y entran moléculas o salen moléculas. Los canales son específicos, pero no son tan específicos como los transportadores. ¿A qué me refiero con esto? La proteína canal o los canales son específicos para ciertos iones. Principalmente movilizan iones. Entonces, hay canales de calcio, hay canales de potasio, hay canales de sodio. Pero como se abren para que pase una gran cantidad de la molécula que van a transportar, hay algunas de estas moléculas que se parecen a otras. Y esas otras pueden colarse, pueden pasar igual, porque el canal no tiene sitios activos, sino que tiene otro mecanismo, que es abrirse y dejar pasar una gran cantidad de moléculas. Entonces, en ese movimiento podría pasar otro tipo de moléculas que son parecidas. Y por lo tanto, la velocidad es mayor que la del transportador. Entonces, si yo les pregunto por diferencias, tiene que ver con la especificidad. El transportador es más específico que el canal y la velocidad. El canal proteico es más veloz en el transporte de moléculas que el transportador o carrier. Les dije que los canales transportaban principalmente iones y son selectivos, pero por este mecanismo que tienen, filtran las moléculas, pero no completamente. Y les dije que las señales que recibían los canales para abrirse o cerrarse son de distinta naturaleza. Pueden ser señales eléctricas, y ahí se llaman canales regulados por voltaje. Pueden ser, se habla de ligando, son moléculas que en general son neurotransmisores. Este tipo de canales iónicos regulados por ligando por una molécula externa o interna que trae una señal para que se abran o se cierren, los pueden encontrar principalmente en el sistema nervioso y están los regulados mecánicamente por alguna señal mecánica, auditiva. Yo les hablaba de algún ruido, algún estrés mecánico, ¿cierto? Algún golpe, se activan o se desactivan, ¿ya? Y también les señalé que el transportador o carrier también lo pueden encontrar con este nombre, transportador sencillo o uniporte. ¿Por qué? Porque solo transportan un tipo de molécula, un tipo de sustancia. El ejemplo que siempre se da en los libros es el del transportador de glucosa. Si ustedes ven, en el transportador de glucosa está la molécula de glucosa en color amarillo. Ven que quiere el transportador movilizarla desde el medio externo al medio interno. Si vemos al lado derecho, hay un gradiente de concentración que está a favor, ¿cierto? Está más concentrado afuera la glucosa y menos concentrado adentro, por lo tanto, es un transporte pasivo porque va a favor de la gradiente, no necesita energía. Pero sí, estas moléculas necesitan de una ayuda, que es el transportador. Tiene sitios activos a esta molécula, el transportador, y lo que hace es esta glucosa ubicarse en este sitio activo. Esta proteína sufre un cambio de forma y ese cambio de forma le permite ingresar la molécula al interior. Como transporta solo un tipo de molécula, se llama uniporte o transportador sencillo. ¿Por qué hacen esa diferencia? Porque después vimos que habían proteínas que transportaban dos tipos de moléculas. Entonces, por eso se hace la diferencia, y ese cotransportador pasivo se llama uniporte, para diferenciarlo del cotransporte, ¿ya? Esa es la razón. También les hablé de la osmosis.
Y aquí quiero preguntarles, porque no sé si quedó claro, ¿qué es la osmosis? ¿Alguien se acuerda qué era la osmosis? Había alguien que lo tenía súper claro y se acordó hasta del nombre. Nadie se acuerda qué era la osmosis. Es Si el se lo pasa. traspaso del agua hacia favor del gradiente. El movimiento más que el traspaso. No sé si el traspaso es una palabra que refleje lo que es la osmosis. Yo cambiaría traspaso por movimiento. Es el movimiento del agua, dice su compañero, a favor de la gradiente. Ujú. Difusión ¿Sí? simple. Lo que pasa es que... ¿Cómo? El movimiento es por difusión simple. ¿Será por difusión simple? El agua, yo les hablé algo del agua, de quién transportaba el agua. ¿Se acuerdan cuando les hablé de proteínas de membrana? Y les comenté de las acuaporinas. ¿Se acuerdan de las acuaporinas? ¿Qué eran las acuaporinas? Una proteína. Una proteína de membrana. Una proteína de membrana que era una proteína canal. ¿Se acuerdan? O sea, perdón, formaban barriles, es una proteína en forma de barril. Barriles beta, ¿ya? Esas son las proteínas que transportan el agua y se llaman acuaporinas, ¿ya? Eh, Sin embargo, cuando uno hace un experimento en el laboratorio, tal vez a ustedes les tocó hacer este experimento en el colegio, donde les pedían hacer en un papel celofán una concentración de eh, agua con sal, puede ser, o agua con azúcar, y que la dejaran un rato. Y la idea es que es simular algo como esto, como lo que ustedes ven en el lado izquierdo, como este recipiente que tiene agua y que tiene un tipo de molécula que puede ser azúcar, como en el caso de la diapo, y que tiene una barrera. Eh, la idea es que es ver el fenómeno de osmosis eh, y ver este movimiento de agua, como decía su compañero, desde un lugar donde está muy concentrada, donde hay mucha cantidad de agua, hacia un lugar en donde haya una mayor concentración de otro tipo de molécula, que puede ser eh, sal, en general se usa sacarosa o sal, pero se usa más sacarosa. Y en este experimento, eh, si ustedes ven en un inicio, en el lado izquierdo, hay más moléculas de azúcar en el lado izquierdo, después hay una barrera, que puede ser una membrana como el papel celofán, que simula una membrana plasmática, y al lado derecho hay más moléculas de agua y menos de este soluto. Y si uno deja pasar un tiempo, se va a dar cuenta que en el lado derecho hay menos agua, bajó el nivel del agua, y en el lado izquierdo aumentó. Y lo que significa que el agua se movilizó desde el lado derecho al lado izquierdo. ¿Por qué se movilizó? Porque el agua se mueve hacia lugares donde hay mayor concentración de soluto. Eh, yo prefiero decirlo así porque el agua lo que busca es disolver. Entonces, cuando uno les pregunta por el proceso de osmosis, primero es el movimiento del agua, particularmente, y es el movimiento del agua hacia lugares donde hay mayor concentración de soluto. Eh, porque lo que busca es disolver, ¿ya? Entonces, como quiere disolver esta concentración, lo que hace es pasar al otro lado de la membrana, y eso se refleja en el cambio eh, de la altura de las columnas de agua. El lado derecho disminuyó, ¿ya? Esta imagen es exactamente igual, lo mismo.
Lo interesante de esta imagen es que hay una diferencia de aquí me tomo con lo que decía su compañera, porque una compañera habló de difusión simple. Cuando uno habla de difusión, como dice ahí arriba, el título dice moléculas de soluto que se mueven desde un lugar donde tienen alta concentración hacia un lugar donde tienen menor concentración. Y acá se ve el ejemplo, hay un recipiente con moléculas de solvente, cualquiera sea, y moléculas de soluto. Y el proceso de difusión, cuando ustedes hablan de difusión, están hablando de la difusión de moléculas de soluto, ¿ya? Y ven que se mueve desde un lugar donde está muy concentrado hacia un lugar donde no está tan concentrado hasta que llega al equilibrio. Pero el proceso de osmosis es el proceso a través del cual las moléculas de solvente se mueven, ¿ya? Desde un lugar de alta concentración hacia un lugar de baja concentración. En general, el ejemplo que se ve es el del agua, que es el solvente universal. Pero el fenómeno de osmosis podría ser también en otro tipo de solventes. Entonces, no pueden decir que la osmosis es igual a la difusión, porque la difusión se refiere al movimiento de solutos y la osmosis se refiere al movimiento de solventes, cuando se moviliza el solvente. Entonces, por eso se habla de fenómenos distintos, ¿ya? Porque lo que se está reflejando es el movimiento de distintos elementos. En la difusión es el soluto y en la osmosis es el solvente, ¿ya? Y aquí yo les expliqué cuál era la diferencia, o sea, cuál era el efecto en las células del movimiento, particularmente del solvente de agua, ¿ya? Del movimiento del agua, que es un tipo de solvente, ¿ya? En la célula vegetal y en la célula animal. No voy a detenerme tanto en eso porque ya creo que hice el repaso suficiente y ya estoy atrasada. Y quedamos aquí, no, tampoco quedamos aquí. Después vimos el transporte activo, que era el transporte que necesitaba energía. Y yo les hablé de dos tipos de transporte activo. El transporte acoplado, que es el transporte a través de una proteína, donde ahora se movilizan dos moléculas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este transporte activo? En el transportador acoplado. Hay dos moléculas que se están moviendo, pueden movilizarse en la misma dirección o en direcciones contrarias. Y la particularidad de este tipo de transporte es que, gracias a la energía que genera el movimiento de una molécula, se moviliza la otra. Hay una de las moléculas que se está moviendo a favor de la gradiente. Y eso es lo que utiliza la otra molécula para movilizarse también, ¿ya? Y está el otro tipo de transporte activo, que son las bombas. Y eso sí que no lo vimos. Quedamos aquí. Solo vimos cotransporte o transporte acoplado. Y aquí está el detalle del movimiento de esas dos moléculas. El cotransporte implica el movimiento de dos moléculas ahora, por eso es distinto al uniporte, que movilizaba solo una. En el cotransporte o transporte acoplado, una de las moléculas se está movilizando a favor de la gradiente y la otra en contra. Por lo tanto, la molécula que se está moviendo en contra de la gradiente se vale de la energía de la molécula que se está movilizando a favor. Y gracias a esa energía puede entrar o salir. Hay dos tipos de cotransporte. Está el sin porte y el antiporte. El sin porte, que es lo que ustedes ven, no puse ya, lo puse. Espero que vean la flechita. Está el sin porte, que es lo que está a la izquierda, y en el sin porte ambas moléculas se mueven en la misma dirección. O salen las dos o entran. Una de las moléculas está entrando o saliendo a favor y la otra en contra, ¿ya? Pero ambas van en la misma dirección.
Y el antiporte, la diferencia es que no tienen la misma dirección. Una está ingresando y la otra está saliendo. El ejemplo de simporte es, que dan en los libros habitualmente, es el cotransportador sodio-glucosa. Si ustedes ven, en los extremos de esta imagen están los gradientes electroquímicos. Está el gradiente de glucosa y el gradiente de sodio. Y las moléculas están entrando, ¿cierto? Tenemos la proteína que está transportando en dos estados, en el estado A y en el estado B. En el estado A, esta proteína tiene sitios activos para la glucosa y para el sodio, toma glucosas y sodios, tiene un cambio conformacional e ingresa ambas moléculas al interior de la célula. Después que tiene este cambio, pasa al estado B, ingresa tanto glucosa como sodio. Fíjense que una de las moléculas, que es el sodio, se está moviendo a favor, tiene un gradiente positivo, un gradiente electroquímico a favor de la gradiente, está muy concentrada afuera y poco adentro, pero la glucosa tiene un gradiente en contra. Por lo tanto, se cumple lo que yo les decía, una de las moléculas se mueve a favor y la otra se mueve en contra, pero ambas se mueven en la misma dirección. Por lo tanto, este sería un simporte. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver dónde están esos transportadores, porque uno a veces como profesor les pasa estos esquemas que son súper abstractos y uno finalmente no tiene noción de dónde están ubicados en la célula, para qué sirven, dónde son útiles, dónde funcionan. Y aquí ven ustedes una imagen de una célula del epitelio. ¿Y dónde están los transportadores sodio-glucosa? Por ejemplo, en la parte apical del epitelio. En nuestro intestino tenemos este tipo de células que son los que van a captar el azúcar, la glucosa, y la van a llevar finalmente al torrente sanguíneo. Y lo hacen justamente con este tipo de proteína transportadora. Particularmente con el simporte, con este mecanismo de simporte. En nuestro intestino hay moléculas de sodio y también moléculas de glucosa, y gracias al simporte ambas ingresan a la célula del epitelio, y luego fíjense que hay otro tipo de transporte que ya vimos. Hay una proteína transportadora que es un uniporte, un transportador sencillo de glucosa que va ahora a llevar esa glucosa al torrente sanguíneo. Y el sodio sale de la célula a través de las bombas, ¿ya? Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque da cuenta de la perfección de nuestros distintos sistemas y nuestro metabolismo. Cómo están conectados y cómo funcionan a la perfección, por ejemplo, en una célula, en una membrana, los tipos de transporte, y que no están ahí puestos al azar, ¿ya? El otro... Profesora, Ay, sí, una que me consulta. escucho yo, me estoy escuchando yo misma, pero dele. Ya, ¿puede volver un poquito atrás? Es que tengo una consulta. Es que, ¿O cuál? no, ¿Ahí? sí, esa. O sea, es que cuando entra la glucosa, ¿qué hace adentro? Porque después solo muestra que sale y sale igual. Lo que Como pasa la es que en el sistema, cuando tú consumes los alimentos, los consumes por tu sistema digestivo, pero ese azúcar tiene que viajar desde tu intestino a todas las células de tu cuerpo. Y no puede viajar por todas las células de tu cuerpo desde el intestino si no es pasando a través si no es pasando al sistema sanguíneo. Entonces, tú cuando consumes un alimento no pasan esas sustancias directo a la sangre, porque tú las consumes por el tubo digestivo, por el estómago, pasan por tu boca, se degradan por el estómago, llegan al intestino y ya en el intestino están todos degradados. Ya no tienes el pedazo de pan, ya todo a través de enzimas, distintas enzimas, este pan
se fue degradando hasta llegar a glucosas chiquititas. Y esas glucosas tienen que pasar a la sangre. ¿Y cómo pasan a la sangre? A través de las paredes del sistema digestivo, a través de este tipo de células. Entonces, estas células son permeables porque tienen una membrana que tiene transportadores, y esos transportadores ingresan la glucosa a la célula epitelial y pasan a través de la célula. Solo pasan, es un tejido, un epitelio de paso que absorbe. Por eso se habla de que el sistema digestivo y las vellosidades intestinales absorben los nutrientes. Los absorben, los dejan dentro de su célula, pero después de esto, después de estas células, vienen vasos. Aquí hay fluido extracelular, por aquí están los vasos sanguíneos y tienen que entrar al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo viajan a todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, en el fondo, las células del epitelio que yo te estoy mostrando acá son las que absorben desde el intestino estas sustancias para llevarlas al resto de nuestro cuerpo, para llevarlas a la sangre, a los vasos, a los capilares y de ahí a todo el cuerpo y a todas las células, ¿ya? Es una vía de paso. Ya, gracias, profesora. Por eso cuando tienen problemas de distintas vitaminas, no sé si ahora se usa mucho esto de la medicina funcional y les dicen que es que usted tiene baja la vitamina D y eso es porque no está absorbiendo bien su intestino. Es porque estos transportadores no están funcionando bien. Entonces uno tiene que mejorar su absorción intestinal, porque cuando a ti te sacan el examen de sangre y te aparece que tienes falta de ciertas vitaminas, quiere decir que esas vellosidades intestinales, esas células están funcionando mal, no están absorbiendo, por distintas razones. Porque hay algún daño en el epitelio que muchas veces es reversible, pero uno tiene a veces los intestinos un poco dañados, producto de que come leceras, digamos, producto del estrés muchas veces, que genera el fenómeno del colon irritable. Y el colon irritable daña mucho este tipo de células. Entonces uno empieza a disminuir la absorción natural que tienen las células, ¿ya? Entonces, esto tiene un efecto en nuestra salud también, ¿ya? Y el antiporte era el movimiento de moléculas a través de una proteína que transportaba dos tipos de moléculas, pero estas iban en dirección contraria. Y acá el ejemplo que se da también en los libros habitualmente es el del transportador sodio-calcio, que por un lado está ingresando sodio y sacando calcio, ¿ya? Y yo les mencionaba que este tipo de transporte, el antiporte de sodio-calcio, está en nuestras células y participa de la contracción muscular, ¿ya? Es el que está ingresando sodio para que este sodio esté en el retículo sarcoplasmático y gatille la contracción muscular, ¿ya? Quedamos aquí, ¿cierto? Ya se me fue la hora. No, pero voy a hablarles de las bombas y de ahí salimos a recreo, ¿ya? Salimos a recreo, como si uno pudiera ir a alguna parte. Nos tomamos un recreo. Aquí sí que quedé yo. Entonces, las bombas. Las bombas es el otro tipo de transporte activo. Y en este tipo de transporte activo se movilizan también dos tipos de moléculas, pero ambas se mueven en contra de la gradiente de concentración. Esa es la diferencia con el cotransporte. Si ustedes ven la imagen de acá abajo, hay dos moléculas que se están moviendo a través de esta proteína, el sodio y el potasio. Y si ven la dirección de estas moléculas a través de la membrana, el sodio está más concentrado afuera que dentro, pero esta proteína la está sacando al exterior, por lo tanto se está moviendo en contra de la gradiente. Y el potasio lo mismo, el potasio está ingresando, pero resulta que está más concentrado dentro, está poco concentrado afuera, entonces también se mueve en contra de la gradiente, ¿ya? Ese tipo de bombas se llaman
bomba sodio-potasio, ATPasa. ¿Ya? ¿Por qué utiliza el ATP? Utiliza la energía y mueve las dos moléculas en contra de su gradiente. Hay otro tipo de bombas que son bien conocidas, que son las bombas de hidrógeno, las hidrógeno ATPasas. Y son bombas que se encuentran en la membrana de los lisosomas. Lo que ustedes ven a la derecha es un esquema de un lisosoma. Los lisosomas, ¿qué son los lisosomas? Bueno, son endomembrana, digamos, es un organelo endomembranoso. Pero, ¿qué más saben de lisosomas? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirven en nuestro cuerpo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No les pasaron en el colegio lisosomas? Degradan, parece, ¿cierto? ¿Degradan, parece? Sí. ¿Son enzimas digestivas? Tienen en su interior enzimas digestivas, pero no son enzimas, son organelos, ¿ya? Es una estructura, son unas especies de vesículas que tienen membrana y que en su interior tienen enzimas hidrolíticas, enzimas que degradan, enzimas ácidas, o sea, que actúan en un medio ácido, por eso se llaman así. ¿Son las que degradan desechos tóxicos, si no me equivoco? Degradan distintas cosas, ya vamos a ver más adelante, porque también podrían llegar ahí restos de eh, algunas, algunas bacterias, por ejemplo, o de células que ya están eh, viejas, en desuso o dañadas, ¿ya? Y Entonces no solo degradan sustancias tóxicas. creo que también hacen su función en la apoptosis, Sí, sí, también. degradan las células. Claro, es que tiene que ver con degradar, ¿cierto? Degradan distintos elementos, degradan sustancias tóxicas, degradan restos de células propias que llegaron a su vida útil, digamos, o algunas moléculas externas que son peligrosas para el organismo, ¿ya? Degradan distintas cosas a través de estas enzimas que son ácidas, que actúan en un medio ácido. Eh, el lisosoma tiene un pH de 4,5 a 5 y para mantener esta acidez, porque si en el medio interno del lisosoma no está el pH entre 4, 5 y 5, estas enzimas no funcionan, porque solo funcionan en un medio ácido. Por lo tanto, el lisosoma debe mantener esa acidez. ¿Cómo mantiene esa acidez? A través del ingreso de protones de hidrógeno. Y para eso necesita estas bombas, para estar ingresando constantemente hidrógeno, ¿ya? Ok, vamos a volver al lisosoma más adelante, cuando veamos en la clase de la próxima semana, si es que alcanzo a verlo, cuando veamos retículo, Golgi, después al final se ve el lisosoma, ¿ya? Pero por ahora me quedo con el ejemplo de bomba de transporte activo de la bomba sodio-potasio. Lo que ven ustedes aquí es lo mismo que les mostré en la imagen anterior. Hay dos moléculas que se están movilizando, ambas en contra del gradiente de concentración. Y particularmente la bomba sodio-potasio es súper importante, fundamental, porque transporta la mayoría de los nutrientes al interior de la célula. Gracias a ella se produce este movimiento de nutrientes y por eso, me voy a volver un poco, por eso aparece acá. Si no existiera esta bomba sodio-potasio, todo este sistema se desequilibraría. No estaría en equilibrio porque el sodio ingresaría y después no tiene cómo salir y este sistema de la célula epitelial colapsaría, ¿ya? Entonces es fundamental para el ingreso de nutrientes. Si ustedes ven esa imagen, la proteína de esta bomba no transporta un sodio y un potasio. En este ingreso y salida, lo que transportan son 3 moléculas de sodio y 2 de potasio,
¿ya? Gracias a, fíjense acá, gracias a la energía y a los fosfatos que les da el ATP. Entonces acá vamos a ver cómo funciona. Esto es un continuo, pero para explicar, para que sea más entendible, se divide en 6 pasos, pero ustedes van a encontrar en los libros esquemas que están en 10 pasos, en 7 pasos, en 5 pasos, ¿ya? O sea, no es lo relevante la cantidad de pasos, lo importante es que entiendan el proceso. Lo que ven en el paso 1 es el sodio uniéndose a los sitios activos que tiene esta proteína. Hay 1, 2, 3 moléculas de sodio uniéndose a estos sitios activos. Después que se unen estos sodios a sus sitios activos, el ATP cede un potasio, o sea, un fósforo, y fosforila a esta proteína, y eso genera un cambio en la forma, fíjense que ahí está cambiando la forma, y a través de este cambio conformacional luego libera estos sodios al exterior. La fosforilación, como dice ahí, causa que la proteína cambie su conformación y suelte, libere el sodio, o las tres moléculas de sodio. Y en ese mismo momento hay también sitios activos para el potasio, toma potasios que están en el medio externo. Estos potasios se ubican en estos sitios activos que tiene y, fíjense, el fosfato ahora se pierde, se desfosforila esta proteína. Y al perder el fosfato, en el punto 5, al perder el fosfato, se restituye la conformación original que tenía la proteína y eso hace que esta proteína libere los potasios al interior. Y aquí finalizaría un ciclo de este transporte, ¿ya? Como les digo, este esquema lo pueden encontrar con más pasos o menos pasos. Lo importante es que entiendan que se están transportando estas dos moléculas en contra de su gradiente gracias al aporte de fosfato que genera el ATP, que le entrega el ATP, y al cambio de conformación que sufren gracias a fosforilaciones y desfosforilaciones. Y lo que se ingresa y lo que salen, lo que ingresan son 2 moléculas de potasio y lo que salen son 3 moléculas de sodio. Y de esa manera se mantiene el equilibrio que yo les mostré al inicio. Yo al inicio de la clase de ayer les mostré una tabla donde les decía que había moléculas que estaban más concentradas afuera de la célula y otras que estaban más concentradas adentro. Voy a volver para que me crean rápidamente, acá. El sodio se encontraba mucho más concentrado fuera de la célula y el potasio dentro. ¿Qué mantiene esta diferencia? Es la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Profesora, Cuando 3 ¿qué sodios significaba la P? ¿Qué significaba qué? La P ahí mismo. Aquí Porque es, sí, para es la el P. grupo, sí, es el grupo fosfato. La molécula de Ah, ya. ATP significa adenosin trifosfato. Es una molécula que tiene 3 fosfatos. Entonces, el ATP, esta molécula energética, lo que hace es entregarle uno de sus fosfatos. Eso significa la P. ¿Ya? Y por eso, cuando el ATP entrega un fosfato, fíjense, queda como ADP. Ya no es trifosfato, ahora es difosfato. Le quedaron 2 fosfatos. ¿Ya? Ah, ya. Vamos a hacer un recreo. Son las 9:36. A las 10 minutitos nomás. ¿Ya? No, a las 9:36. 10 para las 10. Aquí. ¿Ya? 10 para las 10. Voy a dejar de grabar.